Buenos días, estudiantes de tercero, cuarto y quinto año de secundaria. En esta semana iniciaremos nuestro plan lector. Antes, noticias relevantes. Ya hemos concluido la cuarentena. Sin embargo, estamos olvidando cómo protegernos o cómo evitar contagiarnos del coronavirus. Observemos el mapa del oxígeno medicinal en el Perú. Si observamos, casi todas las regiones de nuestro país están en rojo. ¿Qué significa? Que las reservas de oxígeno son escasas, por lo tanto hay que seguir cuidándonos. ¿Qué es el oxímetro y cómo funciona? El oxímetro o pulsiómetro es el aparato que se coloca en el dedo. Este aparato nos permite salvar vidas porque mide la saturación de oxígeno en sangre. Si en una persona existe una saturación de oxígeno en sangre menor a 90, existen ya indicios que la persona esté desarrollando una neumonía atípica. Y una de las características de una neumonía atípica es que la persona puede hablar por teléfono celular, puede conversar fluidamente, puede estar haciendo su vida normal. Pero interiormente sus pulmones están a punto de colapsar. Un médico norteamericano llamado Richard Levitan menciona: la mayoría de los pacientes que trató, en este caso pacientes con COVID, tenían una saturación de oxígeno en sangre muy baja, prácticamente incompatible con la vida. Entonces, ahora que estamos aprendiendo a convivir con la enfermedad, es muy importante la detección temprana. Y la prueba de oxímetro es barata y se realiza en todo triaje. Ahora sí, manos a la obra. Vamos a leer un fragmento de la obra Ollantay. Será una oportunidad para recordar o reencontrarnos con el pasado. Vamos a explorar nuestro baúl de recuerdos. Nuestro propósito es escribir un pequeño testimonio de reencuentro. Recuerda que un testimonio es la expresión de los recuerdos, especialmente aquellos que deseamos contar desde nuestra mirada de protagonistas. Recuerda que en el transcurrir de nuestra existencia hemos afrontado situaciones muy intensas. También hemos experimentado emociones extraordinarias, muy alegres. Por eso, cuando leamos este texto, vamos a experimentar qué importancia tiene el reencuentro o nuestro baúl de recuerdos. La obra Ollantay trata del amor frustrado entre un guerrero que pertenece a la nobleza de privilegio en la corte del Inca Pachacute y su hija Cusicoyor, una noble de sangre. En esos tiempos, una unión entre ambos era imposible. Por eso el Inca
los castiga a ambos. A él lo destierra, lo expulsa, y a ella la encierra en un ayaiguasi o convento. Pero fruto de esa relación nace una niña que ignora sus orígenes. Ahora sí, te invito a leer el cuadro primero del acto tercero de Ollantay, el reencuentro de Kusi Kobyur y su hija Imazumak. Pero antes de leer, reflexionas sobre estas preguntas. ¿Qué te sugiere la imagen presentada? ¿En qué época está ambientada y cómo lo sabemos? ¿Crees que existía la libertad de elegir a quién amar? ¿Qué recuerdas? Ahora que has contestado todas las preguntas, ya estás lista para leer el texto completo. Durante la lectura, haremos el seguimiento mediante la estrategia de autos-preguntas. Vas a leer esta parte del texto y luego te vas a realizar estas preguntas. ¿Por qué Imazumak suplica que le revelen el secreto? ¿Cómo se siente? ¿Cuáles son las condiciones que solicita Pitusaya para revelar el secreto? ¿Qué emociones comparten ambas debido al secreto? Ahora continuarás con la lectura y luego de leer te harás las siguientes preguntas. ¿A quién encuentran encerrada? ¿Cuál es su verdadera identidad? ¿En qué condiciones la encuentran? ¿Por qué ha sido castigada? ¿Qué emociones comparten ambas cuando conocen a la mujer que ha sido castigada? ¿Hay empatía? ¿Sienten compasión? ¿Son generosas? ¿Son indiferentes? Y en la parte final, ¿qué verdad descubrieron Imazumak y Kusi Kobyur? ¿Cómo reacciona Imazumak al revelarse el secreto? ¿Cuáles son las cualidades psicológicas de Imazumak? ¿Cuál es el reto de la semana? Ahora que has terminado la lectura, escribirás una página de un diario. Allí darás tu testimonio sobre el fragmento leído. Contarás de qué trató, qué sentiste y por qué. Recuerda que en la lectura, la palabra esencial para comprender todo el texto es el reencuentro. A veces el reencuentro con un familiar o con una persona querida puede ser muy intenso o puede despertar emociones como de alegría. También puede despertar la compasión, pero también la ira. Frente a una revelación muy importante, ¿cómo reaccionamos? El reto de la semana consiste en que escribas un testimonio luego de haber leído el texto. Aquí te presento un modelo. Puedes hacerlo como un diario
Empezarás colocando el título, un nombre a tu diario, luego la fecha y contestarás a estas preguntas. ¿Qué ocurre en el cuadro primero y en cuánto tiempo transcurre el episodio? ¿Qué sentimientos expresan Kusikougyor, Imazumak y Pitusaya? ¿Cómo reaccionarías tú si estuvieras en lugar de Kusikougyor o Imazumak? ¿Hay un personaje por el que sientas empatía? Explicas tus razones. Si contestas todas las preguntas en oraciones y utilizando el punto y seguido, construirás un párrafo. Y luego contestas la siguiente pregunta. Este texto leído me recuerda, continúas, ¿hay situaciones en este cuadro que tienen que ver con la actualidad? ¿Recuerdas un hecho intenso en tu vida? Es decir, ¿has experimentado el reencuentro? ¿Qué sentiste? ¿Cómo lo vivieron tus familiares? ¿Cómo reaccionaste? ¿Reaccionaste con madurez, con prudencia, con serenidad? ¿O quizás te dejaste llevar por la ira? ¿Qué puedes cambiar de lo que has vivido en ese ayer? Estimado estudiante, ¿por qué nos fascinan los reencuentros? ¿Por qué nos fascinan los recuerdos? Porque los recuerdos del pasado pueden ayudar a mantener los sentimientos actuales de autoestima en un nivel alto y pueden contribuir a una perspectiva más brillante del futuro. En otras palabras, cuando uno recuerda, cuando uno retorna al pasado y uno se pone a pensar sobre ese ayer, uno eleva su autoestima y además enfrenta la vida con optimismo y madurez.